Buenas tardes, en 5 minutos damos inicio a la clase. Hola, buenas tardes, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar ya la clase así. Bueno, si las chicas que faltan se van incorporando, bueno, las vamos aceptando y ya vamos desarrollando
la clase. Antes que Perfecto, nada, buenas tardes. buenas tardes. Antes que nada, bueno, te comento ya en relación a la posibilidad de incluirlos dentro de la plataforma. Tuvimos un análisis, hicimos un análisis acerca de la posibilidad de incluirlos como oyentes, ¿no? Porque es la característica que permite la plataforma a aquellos que no son alumnos regulares, ¿no? Eh, el procedimiento es bastante engorroso. Tienen que presentar una nota al consejo académico o dirigida a la secretaría académica en particular, en la cual solicitan que se los incorpore como oyentes, ¿no? Y a tales efectos, entonces, luego de un tiempo de análisis, los incorporan como oyentes a la plataforma virtual, ¿no? Al campus virtual. Yo les propongo algo mucho más sencillo y ágil. Nosotros estuvimos con el Google Classroom. No sé si se acuerdan, fue una herramienta que nos facilitó el centro de estudiantes en virtud de todos aquellos seminarios y materias que no podían estar siendo cursadas dentro de lo que era la plataforma. Esto ya lo habíamos hablado, creo, con ustedes cuando arrancó el cuatrimestre. Yo propongo que sigamos a través de ese sistema. Ahora, no he podido comunicarme con los chicos del centro de estudiantes que me pudieron ayudar en su momento, oportunamente, en el verano, para poder cargar todo lo que era los datos dentro de la plataforma, esta Google Classroom. Pero los tengo, en principio, incorporados a todos y cada uno de ustedes ahí, porque cursaron el seminario 1 en el verano. Así que yo creo que ustedes podrían ingresar nuevamente a través de Google Classroom y tener el acceso al material desde allí, unidades de las cuales se divide el programa del seminario, y hacer las presentaciones de los trabajos finales igual que en el verano. O sea, no cambiar nada en cuanto a la metodología de cursada en el verano, solamente que estamos en el primer cuatrimestre. Ustedes tenían a ver si yo les puedo poner en el chat, les voy a poner un código para poder ingresar al Google Classroom. Ahora yo les estoy poniendo el código de ingreso acá por chat. Así ya. Disculpen la falta de ortografía, pero hablar y escribir a la vez es difícil a veces. Es CWMDYUN. Ahí la van a tener en el chat de acá del Zoom. Ustedes ingresando a partir de ahí, ya se van a poder, igual ya están registrados. Yo intuyo, supongo, esto no lo consulté, pero intuyo, supongo que yo los tengo aquí como alumnos. La tengo a Paula Dorf, que sos vos, Paula, y Ale, que sos vos. Y May Blasco creo que es la otra chica que está cursando con nosotros en este cuatrimestre ahora. Así, yo creo que no habría ningún inconveniente en hacerlo desde acá. Le comentaba a tu compañero Alessandro que hice la Perdón que entré consulta tarde, para poder pero incorporarlos a la estaba en plataforma. otra clase. No hay problema, no hay problema. Le comentaba a tu compañero que hice la consulta a los efectos de poder incorporarlos a la plataforma virtual, pero es bastante engorroso. Tienen que hacer una nota al secretario académico, que el secretario académico los autorice, y a partir de allí recién los van a incorporar. Capaz que cada vez más eso. Y eso a ustedes también les va a generar un perjuicio en la imposibilidad de acceder al material, que es el mismo que está colgado en la nube esta de Google Classroom. Así que yo creo que en beneficio de ustedes y en honor a la inmediatez, sigamos manejando con el Classroom. Está bien. No ingresen a la plataforma para nada, tienen todo el material ahí descargado y vamos a hacer tanto los trabajos prácticos que hagamos, o si es que los hay, y la presentación del trabajo final a través de Google Classroom. Y ahí terminamos el cuatrimestre y seguimos utilizando esa plataforma. Para la otra compañera de ustedes que
Perfecto. Para la otra compañía de ustedes que, bueno, se ve que no ha podido ingresar hoy a la clase, quizás tiene algunas otras materias, si se logran comunicar con ella en algún momento, plantéenle que vamos a seguir utilizando la plataforma Google Classroom, igual de todas maneras que me envíe un correo electrónico, no hay ningún inconveniente, le contesto personalmente, no hay ningún inconveniente. Está bien, ahora dicho eso, no vamos a ir. Tienen el Stitch, eso, exacto. Sí, perfecto. Le agradezco, así ya nos sacamos de encima ese tema y bueno, podemos avanzar en cuanto a la asignatura, porque si no, van a estar en una cosa que no se lo merecen tampoco, porque están cursando desde el principio y bueno, para ir cerrando esta historia, ¿no? Bueno, la idea de hoy era cerrar un poco el tema del derecho a la salud y la bioética, cómo trata la bioética el derecho a la salud. Quizás ya hacia mayo tendremos algunas clases relacionadas al medio ambiente y dentro de ellas quizás en alguna clase, no la dé yo, sino que la dé a algún integrante de la cátedra de Derecho Ambiental, ¿no? Generalmente se trata de congeniar o de combinar con los alumnos. Hoy en día somos tan pocos que se podría hacer perfectamente. Es difícil cuando se trata de congeniar un tema entre 30 a 40 personas, pero siendo 2 o 3 se puede congeniar tranquilamente. Y las sugerencias a las cuales ustedes pueden estar sujetos a, qué sé yo, ver algún tema en particular de derecho ambiental, se podrían canalizar a través de un correo electrónico hacia mi persona en el transcurso de este mayo, si les parece, si les hace ruido algún tema, si les interesa algún tema que se desarrolle sobre derecho ambiental, y yo se lo transmito a la Cátedra de Derecho Ambiental. La doctora Paula Caparrós es una abogada, docente universitaria de la Universidad FASTA, titular de la asignatura Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho y adjunta en la asignatura Derecho Ambiental y Seguridad e Higiene en la Facultad de Ingeniería de FASTA, y es docente de la Facultad de Derecho Pública de Derecho Ambiental, de la cátedra, ¿no? Del doctor Méndez. Así que bueno, queda abierta la posibilidad o el canal de diálogo a través de mi correo electrónico. Yo le elevo las consultas o las sugerencias que tenga acerca de algún tema que quieran tratar. Si no, bueno, se hará una mix de temas o un popurrí de temas que tengan relación con el derecho ambiental y la bioética, ¿no? Más que nada. Pero bueno, como un aporte más hacia la interdisciplinaridad que tratamos de propugnar, bueno, esto sería una forma de intercátedras, si se quiere, ¿no? Filosofía, derecho ambiental y bioética, así podemos enriquecer un poco más el debate y ampliar un poco más el ámbito de conocimiento a verdaderos profesionales que se dedican al derecho ambiental. La doctora Caparrós durante muchos años fue la única abogada inscripta en Mar del Plata para poder realizar trámites por ante el Organismo Provincial de Derecho Sustentable, ¿no? La OPDS, ¿no? La OPDS es el organismo provincial que regula básicamente todo el tema de medio ambiente, ¿no? Y no es un organismo menor porque es el que define muchos temas, ¿no? que son hoy en día candentes y de mucha publicidad, como son por ejemplo la erradicación de barrios cerrados, ¿no? Hoy en día tenemos un claro ejemplo en un partido aledaño al nuestro, el de Mar Chiquita, con un country o barrio cerrado que se pretende instalar a la vera del ingreso al balneario Parque Mar Chiquita, de Mar Chiquita, y bueno, el Organismo Provincial de Derecho Sostenible va a tener que tomar cartas en el asunto y emitir un dictamen en algún momento, ¿no? Si es que ya no lo emitió, estaban avanzando, digamos, en las habilitaciones correspondientes. Y bueno, hay todo un tema, ¿no? En cuanto a la posibilidad de erradicación de nuevos barrios, ¿no? O de nuevas urbanizaciones, no solamente un barrio cerrado. ¿Por qué? El organismo provincial es el que tiene que, conjuntamente con Hidráulica de la provincia de Buenos Aires y todos los organismos ambientales, también municipales, congeniar y tomar, digamos, puntos de contacto en relación a
la habilitación o no de un barrio determinado, ¿no? Ustedes imagínense que una decisión apresurada en cuanto a la erradicación de un determinado barrio puede generar consecuencias impresionantes, ¿no? Desde el punto de vista de inundaciones imprevistas o daño ambiental severo, ¿no? No es solamente construir la tierra, ¿no? Poner cemento y ya vivir, ¿no? Sino que todo tipo de acto humano que genere una afectación o un cambio en las condiciones de la naturaleza genera un impacto ambiental, ¿no? Por eso están las declaraciones de impacto ambiental, las evaluaciones de impacto ambiental, que son básicamente el acto jurídico o administrativo que se ha hecho previo a la declaración de impacto ambiental, y todas esas cuestiones que hacen a la necesidad de la sustentabilidad, ¿no? Que hoy en día y ya desde hace muchos años viene siendo uno de los temas importantes del derecho ambiental, y la bioética también tiene mucho que aportar hacia este respecto con las teorías del área ambiental, cómo se debe desarrollar básicamente el cuidado del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales, ¿no? Más allá de que luego en la vida cotidiana nosotros veamos que muchas veces esto se avasalla, como todo, obviamente. Disposiciones normativas que se avasallan en la Argentina no va a ser ni la primera ni la última, ¿no? Pero bueno, obviamente desde un ámbito académico y desde un ámbito ético académico se deben plantear los reparos de cada uno de los casos y dar básicamente, entre comillas, la batalla ética y la batalla moral que se deba dar en torno, digamos, a todos estos emprendimientos. No es que se esté en contra, ni desde el punto de vista del derecho a la salud, la bioética, ni desde el punto de vista del derecho ambiental, la misma disciplina, está en contra del progreso. De más está decir, la bioética básicamente actúa como un reflejo a ese progreso, ¿no? El progreso científico en la medicina es un hecho, surgió, se desarrolló y allí fue atrás la bioética como una reacción propia de ese progreso científico-tecnológico, ¿no? Aplicado a la salud y aplicado al ambiente también, obviamente. Todo tipo de acto humano que tenga por objeto modificar las condiciones naturales de un recurso va a generar un impacto. Y bueno, ¿cuál va a ser básicamente el límite ético o moral de la utilización y el aprovechamiento de esos recursos en pos de un beneficio final? Va a ser básicamente el análisis que tenga que hacer la bioética, ¿no? Y no es poco, no es menor. Quizás en el día a día nosotros vemos que en realidad estos temas pasan muy de largo, ¿no? En la opinión pública pasan muy de largo. Hoy vamos a ver una cuestión relacionada al derecho a la salud que tiene total actualidad, ¿no? Como es básicamente las teorías de las variables de la salud, la autorresponsabilidad en la salud, ¿no? Cosas que nosotros las veíamos y las dejábamos pasar desde la bioética, pero que hoy en día con una pandemia toman especial relevancia, ¿no? Y muchas veces las discusiones éticas son la actividad en el fondo, dotan, si se quiere, de ese espíritu, ¿no? A una norma y que la norma pueda llegar a aplicarse con cierto grado de legitimidad, ¿no? Porque todos sabemos que normas hay muchas, y muchas se aplican por el mero hecho de tener mayoría legislativa y sancionarlas, ¿no? O decretos, pero luego hay que ver el tema de la legitimidad en cuanto a la aplicación de la norma, ¿no? Hoy en día con la pandemia tenemos ese grave inconveniente en muchas partes de la sociedad, ¿no? Esa discusión ética o moral acerca de si las decisiones que se toman gubernamentales son básicamente asequibles a la posibilidad de cumplimiento por parte de una determinada sociedad. Nadie discute obviamente la existencia de la pandemia, la existencia del virus y el impacto que ello conlleva, todos los días lo estamos viendo en los medios de comunicación. Sin embargo, tenemos una parte de la sociedad que básicamente cuestiona todo tipo de normativa al respecto desde el punto de vista de la ética y la moral, ¿no? No significa que tengan la razón o que dejen de tenerla, pero bueno, ese debate siempre va a estar. Eso es lo que es importante resaltar, y que ese debate se debe dar también, porque evidentemente si no se da ese debate, carece de alma o de sentido básicamente, o de espíritu una norma, ¿no? Porque la norma,
como bien decía Goldschmidt, es la captación lógica de la realidad, ¿no? Bueno, muchas veces, o debería serlo, una captación lógica de la realidad, ¿no? Pero la realidad no puede estar ajena a los usos y costumbres y a la ética. Es por eso que básicamente la producción de la norma, esto ustedes lo vieron en teoría general del derecho, una parte importante es básicamente los preceptos éticos o morales, ¿no? Porque sin esos preceptos la norma está vacía. Muchas veces cae en su aplicación porque carece de ese andamiaje y de esa legitimidad, ¿no? No me refiero concretamente a alguna norma en particular que se pueda disponer con respecto a la pandemia, pero tomo el guante y lo retomo, digamos, en la discusión de que muchas veces se plantean discusiones éticas que van más allá de el puro, de la fina letra de la ley o de la norma, ¿no? En cuanto a decretos, en cuanto a disposiciones, no solamente en la pandemia, en todos lados, ¿no? En todos los aspectos de la vida civil cotidiana. Pero bueno, concretamente cuando yo hoy quería desarrollar concretamente un último aspecto en el ámbito del derecho a la salud y cómo la bioética afecta esto, ¿no? Nosotros planteamos y concebimos básicamente el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Pero esto que nosotros lo damos por sabido, hasta no hace muchos años no era algo tan remanido, tan sobreentendido, ¿no? Antes de la reforma de la Constitución del año 1994, podemos decir que el derecho a la salud no estaba consagrado explícitamente en la Constitución. Pero obviamente, entendiendo que es uno de los derechos humanos fundamentales, derivado del derecho humano fundamental, el derecho a la vida, no podía dejarse de observar, ¿no? Y de hecho, básicamente, sin perjuicio de que la Constitución no lo establecía expresamente, en la administración pública y privada y en, básicamente, los distintos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, este derecho se encontraba al menos reconocido implícitamente, ¿no? Del juego de qué artículos de la Constitución Nacional nosotros podíamos derivar esto. Bueno, el primero que podemos mencionar es el artículo 14 de la Constitución, en la parte pertinente en lo respectivo al derecho de peticionar ante las autoridades. Este derecho que es básicamente muy amplio también, ¿no? La Constitución Nacional, como es en la primera parte declarativa, ¿no? La primera parte de la Constitución, con la reforma del año 94 hasta los derechos del consumidor, básicamente es la parte de las declaraciones de derechos y garantías, ¿no? Como es declarativa, es genérica. Entonces, también se puede plantear la dualidad del derecho de peticionar ante las autoridades, ¿no? La dualidad del derecho a peticionar ante las autoridades de acuerdo a la realidad en la cual nosotros nos encontremos, ¿no? Y por ejemplo, podemos establecer que legítimamente se pueda peticionar ante las autoridades el derecho a la vida y consecuentemente de ello peticionar el derecho a la salud, ¿no? Como un derecho implícitamente consagrado en la Constitución. Esto como primer punto o como primera acción, el derecho de peticionar. Pero ¿sobre qué se basa ese derecho de peticionar ante las autoridades? Bueno, se basa, por ejemplo, en el artículo 33, que es básicamente las declaraciones de derechos y garantías implícitas, ¿no? La Constitución Nacional establece en el artículo 33 que básicamente todas las declaraciones de derechos y garantías que no estuvieran expresamente consagradas en la Constitución, pero que derivaren de la forma representativa, republicana y federal de gobierno, sin perjuicio de que no estuvieran expresamente, implícitamente se las debe reconocer. Bueno, evidentemente esto le da un gran espaldarazo a muchas situaciones, como por ejemplo el derecho a la salud, que no se habían consagrado expresamente en la Constitución. Obviamente que si estamos hablando de una forma de gobierno como la que, al menos en términos formales, tenemos en la Argentina, representativa, republicana y federal, desde el punto de vista del republicanismo y desde el punto de vista de los derechos sociales y de los derechos humanos en general y en particular el derecho a la vida como derecho fundante humano, no podemos dejar de reconocer el derecho a la salud dentro de estas declaraciones de derechos y garantías implícitas, ¿no?
De allí se deriva entonces la posibilidad de peticionar ante las autoridades a estas declaraciones de derechos y garantías implícitas. Estamos hablando siempre antes de la reforma del 94, ¿no? ¿Qué pasó post-reforma del 94? Bueno, se incorporaron varios artículos y se modificaron varias cosas en la Constitución, ¿no? Esta última reforma que tuvo la Constitución tuvo un elemento muy importante, básicamente, que es hoy en día una de las ramas del derecho con mayor amplitud o con mayor desarrollo, ¿no? Y auge hoy en día, que es el derecho de los usuarios y consumidores. Aquella ley 24.240 que había empezado embrionaria hacia la década de los 90 y que se fue expandiendo hacia las distintas provincias y llegando a la Constitución Nacional en el 94. El artículo 42 de la Constitución Nacional establece básicamente el derecho de los usuarios y consumidores, ¿no? Y dentro de este artículo, no se vislumbra expresamente cuál fue la voluntad del legislador, pero se puede llegar a ver como un guiño hacia el derecho a la salud. Básicamente es que es el primer artículo de la Constitución Nacional que defiende explícitamente o garantiza explícitamente el derecho a la salud. Y lo plantea en la relación de consumo, ¿no? Básicamente esa relación que existe entre el consumidor o usuario y el prestador de un servicio, ¿no? En un primer momento se hablaba en la doctrina y en la jurisprudencia también, luego esto se amplió, pero en un primer momento se hablaba de el derecho básicamente de los usuarios y consumidores en la relación de consumo pública, ¿no? Básicamente entre el Estado y el consumidor. O sea que se garantizaba el derecho a la salud en el ámbito público, ¿no? Luego, obviamente, en la interpretación más amplia del concepto, la relación de consumo se modificó por disposiciones doctrinales y jurisprudenciales principalmente, y hoy hasta hoy en día se puede llegar a establecer relaciones de consumo en el ámbito privado, concretamente en el ámbito del derecho a la salud, como el ámbito, digamos, posible, ¿no? Si bien básicamente esa relación de consumo existe, ¿no? En el ámbito del derecho a la salud, embrionariamente, ¿no? Y principalmente en el ámbito del derecho a la salud privada, ¿no? La relación entre la empresa de medicina prepaga y el consumidor es clara, ¿no? Luego, ¿no? Con ese juego básicamente de interrelación entre el ámbito público y privado, se extendió hacia entender la relación de consumo consagrada y configurada en el ámbito público. Estamos hablando del derecho a la salud. Generalmente la relación de consumo empezó en términos generales, no en el ámbito del derecho a la salud, desde el ámbito público y se corrió hacia el privado. Pero en el ámbito del derecho a la salud en particular, se comenzó en la relación de consumo desde el ámbito privado, o sea, la relación de consumo que existe entre ustedes y una empresa de medicina prepaga o una social, y luego se extendió, se ramificó hacia el público. O sea que hoy en día se puede llegar a entender con este artículo que se defiende el derecho a la salud, en términos generales, no solamente en la relación privada, sino también el derecho a la salud pública, entendiendo que también podría llegar a configurarse una relación de consumo entre el usuario o consumidor público y el sector público, o sea, la salud pública, ¿no? Entonces, también se podría garantizar desde aquí. Algo que embrionariamente y desde la Constitución se planteó desde el ámbito del derecho del consumidor, nosotros hoy en día planteamos al derecho a la salud desde el ámbito público o desde el ámbito interpares, ¿no? Con una amplitud básicamente de criterios teniendo en cuenta que es una relación de consumo o que puede llegar a configurarse una relación de consumo. No solamente en el ámbito privado se configura esta relación de consumo, sino que también en el ámbito público. Y esto dio pie, obviamente, a garantizar, obviamente porque la Constitución Nacional no puede regular en la primera parte de la Constitución derechos para un sector de la población, sino que la Constitución Nacional regula para todos los habitantes, lo que comienza diciendo el preámbulo y luego el artículo primero de la Constitución, todos los habitantes del pueblo de la nación, sin distinción de que aquellos que tengan empresa de medicina prepaga, como aquellos que tengan obra social, como aquellos que opten por o tengan que utilizar obligadamente por no tener otra opción el sistema de salud pública, aún, imagínense
este caso, el ámbito de salud pública cubre y garantiza aún aquellos que tengan empresa de medicina prepaga, ¿no? De hecho, lo estamos viendo con el tema de la pandemia. ¿Cuántas personas lamentablemente infectadas con coronavirus que tienen una empresa de medicina prepaga o una obra social que tiene, por ejemplo, como un espacio físico de atención o un prestatario directo o una clínica, ¿no? Privada, bueno, ante la saturación de esa clínica privada debe ser atendido en el hospital público, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente forma parte del sistema solidario, ¿no? Si bien el esquema de salud siempre se ha tratado de no extralimitar en cuanto a los límites del esquema público y privado, y lo público es esto y lo privado es lo otro, no puede dejar de garantizarse el derecho a la salud frente a un límite o geográfico, territorial o de condición jurídica, de la relación jurídica, ¿no? No podemos decir que porque tiene empresa de medicina prepaga no tiene que atenderlo el sector público. Existirá un régimen económico distinto. Cuando hablamos de la salud pública, uno se atiende en la salud pública en la República Argentina y como la salud pública concretamente es, como bien lo dice la palabra pública, uno no abona en ese momento el costo de la consulta o las intervenciones determinadas, sino que lo hace indirectamente a través de los tributos, los impuestos, ¿no? Y demás. En la medicina prepaga, bueno, uno abona una cuota, ¿no? Pero claro, si en esa medicina prepaga que uno está abonando una cuota directamente para poder atenderse en una clínica y la clínica está saturada, vemos en este caso del coronavirus, como se saturan las clínicas, entonces no existen lugares de internación para los casos más graves de terapia intensiva, ¿no? El sector público debe soportar esa demanda. Ahora, ¿el sector público soporta esa demanda y el sector privado se mantiene al margen? No, no es así. Lo que hace es básicamente, mediante un sistema de reintegro, el sector privado debe reintegrarle al sector público el costo, ¿no? Obviamente, porque imagínense ustedes si están pagando una empresa de medicina prepaga para que tenga una atención en una empresa determinada, una clínica determinada, y esa clínica no se puede hacer cargo, bueno, el sector público se hace cargo, lo soporta, pero luego hay un reintegro, ¿no? Esto es una política muy, muy común, ¿no? Independientemente, digamos, de los ámbitos geográficos en los cuales nosotros nos encontremos, estos reintegros son nacionales, o sea que se aplicaría una norma federal, entonces no debería haber inconvenientes en cuanto a esa interrelación, ¿no? De los sistemas, porque los sistemas coexisten en un mismo país que se rige por una única constitución, ¿no? Como último elemento, artículo 75, inciso 22. El tan conocido artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que establece básicamente los tratados internacionales. Principalmente los tratados internacionales a los cuales ratifica y adhiere Argentina en materia de derechos humanos. Y hay uno, el también conocido con el nombre de fantasía, Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? O el año 1993 el pacto, ratificado por la República Argentina en la reforma de la Constitución, Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, básicamente este Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8, plantea básicamente la obligación de los Estados partes de garantizar a sus habitantes, y lo plantea en términos genéricos, ¿no? Un esquema de salud de acuerdo a la posibilidad de cada uno de los Estados partes, ¿no? Esto, si se quiere, también los tratados internacionales obviamente establecen criterios mínimos, ¿no? Pero tampoco pueden establecer para cada Estado parte, para todos los Estados parte, un mismo criterio de salud, ¿no? Obviamente, por las grandes disimilitudes que hay, ¿no? Hay muchas inequidades entre todos los Estados partes. No es la misma situación económica, política, social que pueda llegar a tener, por ejemplo, la República Argentina, que Haití, o que Venezuela, o que Estados Unidos, o que Canadá, ¿no? Entonces, establece un piso, ¿no? El piso es básicamente garantizar las condiciones mínimas de salubridad e higiene. A partir de allí para adelante, lo que los Estados partes puedan garantizar, ¿no? Entonces, imagínense que los tratados internacionales tienen la obligación de ser muy genéricos,
véanlo y traspásenlo a lo que es la República Argentina y la realidad política, económica, social y sanitaria, concretamente, que tenemos totalmente distinta en todas las jurisdicciones. La pandemia, esto que yo vengo hablando desde hace más de 20 años, el tema de la regionalización de la salud y demás, la pandemia nos ha explotado en la cara en el mundo, ¿no? Pero en la República Argentina en concreto, y no es crítica a este gobierno o al que estuvo antes, no lo entiendan de esta manera. Pero la pandemia lo que nos ha hecho es explotar en la cara la realidad que nosotros tenemos desde el punto de vista sanitario, ¿no? Cuestiones que hacen a que, por ejemplo, hoy en día tengamos aproximadamente por día 25.000 contagios por coronavirus, respecto de los cuales el 50% están en la provincia de Buenos Aires. Teniendo en cuenta, provincia de Buenos Aires, entendida, digamos, o escindida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si incorporamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya son más del 60% de los casos, ¿no? Tengan en cuenta esto y analícenlo desde el punto de vista también geográfico. La provincia de Buenos Aires, sacando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene aproximadamente 16, 17 millones de habitantes. La Ciudad Autónoma tiene 3, ya estamos en 20 millones. De los 45 aproximadamente que tiene el país, es el 50% de la relación geográfica que hay en Argentina. Entonces, no es la misma situación sanitaria que tiene hoy, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires en general, que determinados municipios de la provincia de Buenos Aires, denominados hoy en día famosamente el AMBA, o el conurbano bonaerense, como se lo reconocía históricamente, a, por ejemplo, poblados del norte de la provincia de Buenos Aires, del noroeste de la provincia de Buenos Aires o del sur de la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo la saturación sanitaria que pueda llegar a tener Tandil, yendo a las zonas aledañas, ¿no? Balcarce, que hoy en día está más complicado que Tandil, Pinamar, ciudades costeras como Mar del Plata, o, por ejemplo, Loma de Zamora, La Matanza, ¿no? Y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, vean ustedes que la realidad sanitaria es totalmente distinta. Mientras en algunos lugares están totalmente saturados, estamos al 100%, en Mar del Plata estamos al 75-80% operando, en el conurbano hay municipios que están al 100%, en Cava están al 80%, y todo va así. En Tandil está el 50%, en Pinamar está el 50%, en Balcarce está el 80%. Bueno, toda esta situación hace que, por ejemplo, hoy en día, con algo tan dinámico como es la pandemia, nos explote en la cara esto. Porque esto que parecía que se iba a poder estirar en el tiempo, que básicamente el tema de la regionalización de la salud, que hace a los efectos de poder mitigar estas diferencias, ¿no? Y tratar de que no explote el sistema sanitario, con esta pandemia nos explotó en la cara, ¿no? Con esta segunda ola, en realidad, pues la primera ola fue una olita, porque evidentemente el virus no se cobró muchas víctimas, eso no lo vamos a discutir, pero no estaba en los niveles de contagio que tiene hoy con con nuevas variantes del virus, ¿no? Que son mucho más contagiosas que otras, y obviamente si hay más contagios, esto es matemática pura, ¿no? Si hay más contagios, hay más internaciones y hay más fallecimientos, eso es lamentablemente un hecho, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo tener concentrado el 50% de la población en una provincia y saturada en algunos sectores de la provincia que la realidad que puedan llegar a tener otras provincias, ¿no? No es la misma tampoco realidad que pueda llegar a tener la realidad sanitaria, no solamente respecto al coronavirus, sino de otras cuestiones, las provincias del noroeste de la República Argentina al centro del país con el sur del país. Realidades geográficas totalmente distintas. Tengan en cuenta suelos totalmente distintos. Realidades climáticas totalmente distintas. El norte del país con una realidad climática, el centro con otra y el sur con otra. Por eso Argentina es un país tan rico en términos de recursos naturales, ¿no? Por la diversidad climática que hay. Vean, por ejemplo, ejemplos claros al respecto de la cuestión climática son, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata, que tiene un esquema
nosotros lo estuvimos trabajando con un grupo de defensa del consumidor en su momento, en relación a la necesidad de recategorizar a Mar del Plata con respecto al servicio de gas, ¿no? La ciudad de Mar del Plata está categorizada dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, con una categoría que le está afectando básicamente en cuanto a al precio del metro cúbico de gas, porque tenemos el clima de Carmen de Patagones, aproximadamente son la misma situación climática de Carmen de Patagones, pero estamos categorizados como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todos bien sabemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, climatológicamente hablando, no tiene nada que ver con la ciudad de Mar del Plata. Humedad, vientos, frío, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene otra realidad, ¿no? Pero no es contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en el sentido de decir que hay realidades geográficas, realidades climatológicas que hacen básicamente también al derecho a la salud y que influyen directamente en el derecho a la salud, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que se van dando hacen que un tratado internacional no pueda especificar cuestiones cualidad sanitaria de un determinado país, ¿no? No puede establecer términos generales para todos igual, porque no es la misma situación, y para dentro de los países tampoco hay una situación similar, ¿no? Por todos estos condicionamientos que hacen al derecho a la salud. Vean ustedes desde el mínimo condicionamiento. El centro del país tiene una realidad el acceso al agua potable como recurso sanitario esencial. Hoy en día, una de las medidas de prevención más importantes contra el coronavirus es el lavado frecuente de manos. Pero claro, si en el noroeste argentino tenemos más del 60% de la población sin agua potable, ¿de qué medida de prevención estamos hablando? O sea, si explota o estalla el coronavirus en las provincias del noroeste argentino, puede llegar a ser igual o peor que lo que está sucediendo hoy en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, a contrariedad, podemos decir que el acceso al agua potable es mucho más común que en las provincias del noroeste, pero hay saturación geográfica, saturación poblacional, y todos sabemos que este virus se transmite por vía aérea, y obviamente esa saturación hace que el virus circule mucho más rápido. Entonces ustedes vean las realidades sanitarias que tenemos totalmente disímiles en la provincia de Buenos Aires y en las distintas provincias, y cómo puede influir esto en un determinado virus, ¿no? El cólera, el, eh, el virus derivado básicamente también de la no limpieza adecuada de superficies, como puede ser, por ejemplo, cacharros o ollas, ¿no? El tema básicamente del mosquito, del dengue, ¿no? Las variables del dengue que atravesaron países como Uruguay y vinieron hacia aquí, ¿no? La variable del dengue paraguayo es como la cepa de Manaos, o la variable de Manaos del coronavirus, es mortal, ¿no? El dengue, el cólera, bueno, enfermedades que hacen básicamente a la necesidad de poder, que pueden ser epidemias y luego pandemias, si no se controlan, y que apuntan básicamente a la necesidad de garantizar esquemas de salud mínimos indispensables para que no sucedan estas cosas, ¿no? Bueno, ustedes vean que por eso un tratado internacional no puede establecer cuestiones específicas a cada caso en particular, ¿no? Pero bueno, concretamente, el derecho internacional se ha ocupado en el ámbito del derecho a la salud de tratar de indicarle como sugerencia la necesidad del cumplimiento de los postulados del derecho internacional. Son tratados internacionales y dentro de ellos el principio de progresividad. El principio de progresividad, que se utiliza mucho en el derecho ambiental, también en el derecho a la salud. O sea, se plantea que si un tratado establece criterios mínimos, no se puede ir por debajo de estos criterios mínimos, sino que se tiene que ir avanzando hacia criterios cualitativos y cuantitativamente superiores en el ámbito del derecho a la salud, ¿no? Obviamente la idea no es retroceder, sino que es ir avanzando hacia mejores garantías, ¿no? Estos son postulados. Como bien en la parte de la Constitución Nacional
en la cual está el artículo 75 inciso 22, no son declaraciones de derechos y garantías, pero yo lo tomaría como una efectiva declaración, porque en la práctica hoy en día lo hemos visto, y desde el 94 hasta aquí lo hemos visto, en cuanto a gobierno que pase, del color político que pase, este principio de progresividad rara vez se ha podido cumplir en el ámbito del derecho a la salud. Entonces, es complejo, ¿no? En términos de política real, ¿no? Y de realismo, es más una postura idealista, básicamente, de la Constitución, o de establecer criterios básicos, ¿no? De comportamiento, a que nos sujetemos específicamente al texto y a la banda constitucional. Todos bien sabemos que las declaraciones de derechos y garantías son genéricas y que básicamente establecen una norma de comportamiento. Que a partir de allí, básicamente, existe una muy ancha vereda del medio en la cual transitamos todos nosotros, todos los países que tienen una constitución, y Argentina no escapa a la realidad que tenemos en la región y en el mundo, ¿no? Es una vereda muy ancha, respecto de la cual, ¿no?, los derechos se van cumpliendo de determinada manera, o se tratan de hacer cumplir de determinada manera, y si no se cumplen, siempre obviamente está la vía judicial, ¿no? Y ese es otro de los fenómenos de los cuales se ha ocupado la bioética, que es la judicialización de la salud, ¿no? Obviamente que la judicialización de la salud tiene eh, muchos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es que si se van generando más derechos, obviamente se van generando mayores reclamos, y estos mayores reclamos luego, si no tienen una acogida satisfactoria en el ámbito administrativo, se llega al ámbito judicial, ¿no? La judicialización de la salud ha generado una industria del juicio en el ámbito sanitario, evidentemente por la proliferación de los derechos, ¿no? Es uno de los fenómenos directamente relacionados, y también, obviamente, en muchos casos por cuestiones de derechos humanos, ¿no? Los denominados juicios de mala praxis. Eso también los hay y existen. No se ha logrado establecer un contacto inmediato entre los juicios de mala praxis y el incremento de los juicios en general. Si bien se entiende básicamente que en todos estos aspectos están en juego básicamente el criterio subjetivo, que es el logro del médico, ¿no? La bioética ha tratado de mantener al margen de las críticas directas a su ¿no? O sea, hacia el lograr del médico, sino que ha planteado que si bien existe básicamente ese lograr del médico dudoso o no de buena fe, quebrantando básicamente el juramento hipocrático de hacer el bien, la judicialización de la salud también ha sido un fenómeno increyendo, fundamentalmente también originado por el incremento de los derechos, ¿no?, que como pacientes se tienen. A partir de la Constitución Nacional y el artículo 75 inciso 22 y todos los que les dije, se comenzaron a establecer distintas normativas. En la República Argentina, una de las últimas fue la Ley de Derechos del Paciente, ¿no?, que establece una amplitud, ¿no?, un criterio cuantitativo y cualitativo en la gama de derechos, que hace básicamente hacia la posibilidad de poder reclamar más derechos. Y muchas veces, ante la falta de satisfacción de los derechos, está la vía judicial, ¿no? Por último, les quería plantear algo que también la bioética se para, digamos, no en la vereda opuesta, sino en una vereda analítica, que es básicamente ese tránsito que existió frente a la crisis de los estados de bienestar hacia los 70, y la aparición de nuevas formas de sanidad, ¿no?, como básicamente son los conceptos de economía de la salud, utilitarismo en el ámbito de la salud, ¿no?, liberalismo en el ámbito de la salud, ¿no? Y todos estos elementos fueron generando nuevas teorías, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? Esa caída de los estados de bienestar, esa crisis de los estados de bienestar, fue generando entonces nuevas posturas sanitarias, ¿no? Obviamente todo esto va en consonancia con movimientos filosóficos, existencialistas, de tinte humanista, de tinte individualista, ¿no?, de tinte liberal, pero no por hablar del liberalismo estamos hablando de
el neoliberalismo económico, ¿no? Sino del tinte de la libertad y del individualismo, de los derechos de la persona, ¿no? Ustedes tienen filósofos si se quiere, por autonomacia, de la libertad y de la autonomía, como son Immanuel Kant, ¿no? Cada uno de ustedes ha seguramente tenido la oportunidad de analizarlo a Immanuel Kant, que lo que resalta básicamente es la individualidad, el reino del yo, ¿no? Bueno, básicamente derivado de ello hay toda una cultura, ¿no? Hay todo un uso y costumbre que se fue desarrollando hacia la década de los 70, obviamente primero en Estados Unidos, país por autonomacia del liberalismo, en términos sociales y en términos económicos, y se fue desarrollando y se fue expandiendo hacia distintos países. La Argentina tuvo un globo de ensayo con el golpe militar del 76 y se instaló en los 90, ¿no? Con el liberalismo económico y con la idea de las nuevas libertades y el nuevo concepto de ser humano, ¿no? Este nuevo concepto de ser humano apunta, y hay que tener cuidado también en cómo se analice, la bioética también tiene su punto de análisis, en cuanto básicamente a que los derechos que consagra la Constitución Nacional se consagran como un derecho, pero también como una obligación, ¿no? Básicamente uno tiene la necesidad, o mejor dicho, los liberales tienen la necesidad de analizar a la Constitución Nacional, concretamente a la de la República Argentina, y la analizan desde un punto de vista histórico, ¿no? La Constitución Nacional de la República Argentina fue sancionada en el año 1853. Los principales aportantes a la idea de la Constitución Nacional son de ideología francesa e inglesa. Se tiene sabido, se tiene consabido, es una constitución que se fue morigerando con las reformas de ese liberalismo, ¿no? Básicamente, ustedes vean que antes de que se defienda el derecho a la vida o el derecho al derecho a sindicalizarse y al trabajo, estaba el derecho de propiedad como principal derecho, ¿no? En el artículo 17 de la Constitución, la propiedad privada es inviolable. Entonces, se plantea desde un punto de vista liberal la Constitución. Se fue morigerando hacia los derechos sociales, constitucionalismo social del 49, con la reforma, dejada sin efecto en el 57 y luego retomada por las sucesivas reformas hasta llegar al año 94. Entonces la Constitución Nacional, podemos decir, en términos de naturaleza jurídica, es una Constitución liberal ayornada o disminuida o reducida, esa idea del liberalismo, ¿no? Pero entonces, en esa esencia es sobre la que se basan los liberales para entender que, en realidad, en la Constitución Nacional lo que establece son derechos, pero que esos derechos no se pueden ejercer libremente y sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Sino que existe el condicionamiento, que es básicamente uno que debe estar dentro de la esfera de la persona y de la autonomía de la persona. Es lo que planteaba Kant, ¿no? Kant planteaba el reino del yo, pero obviamente con una norma ética o moral, un límite, ¿no? Que cada persona se daba, él decía, ¿no? Obviamente esto es difícil de entenderlo. Imagínense una sociedad tan disímil como es la de la República Argentina, y yo creo que todas las sociedades del mundo, ¿no? Respecto de la cual los pensamientos y los usos y costumbres de las personas no son todos iguales, ¿no? Entonces, la Constitución Nacional lo que trató de hacer es una norma general de comportamiento. A partir de allí existen límites, ¿no? Porque cada derecho se ejerce conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Eso es un límite, ¿no? Ustedes, cuando estudian el derecho civil, cuando estudian la Constitución Nacional, sin querer ya van incorporando criterios de entender que el derecho no se goza libremente, sino que el derecho de uno empieza donde termina donde empieza el derecho del otro, ¿no? Porque hay una ley que reglamenta el ejercicio. El hecho de ejercer un derecho no implica que el ejercicio de ese derecho genere la lesión a otros derechos, ¿no? Esa es la balanza en la cual existe básicamente la convivencia social y, bueno, todas las teorías sobre contrato social, estado de naturaleza, estado civil, cómo se vive en sociedad, ¿no? Los liberales plantean entonces que ese hecho de cómo vivir en sociedad plantea que
si uno tiene derechos, si los ejerce, luego también del ejercicio y las consecuencias del ejercicio de ese derecho. Eso muchas veces es peligroso, porque, por ejemplo, en los términos del derecho a la salud, han establecido, por ejemplo, teorías, las facetas liberales más extremas, ¿no? Planteando básicamente de que quien ejerce un derecho no puede ser limitado en su ejercicio, en un primer momento, ¿no? Porque goza de plena libertad. Pero esa plena libertad tiene consecuencias, que son las responsabilidades del ejercicio de esa plena libertad. Derivado en el derecho a la salud, o aplicado al derecho a la salud, esta teoría es la teoría de la autorresponsabilidad en materia de salud. La autorresponsabilidad en materia de salud plantea que uno es libre básicamente de hacer de su vida de su vida con lo que quiere, ¿no? O sea que uno puede tener, desde el punto de vista sanitario, una postura, concretamente, por ejemplo, respecto al coronavirus, negacionista o básicamente proteccionista, que son las dos posturas que pueden llegar a haber, ¿no? Con sus limitaciones o sus intermedios. Pero que si toma uno una postura, luego debe hacerse cargo de las consecuencias de ello. Eso es peligroso, les digo, porque, por ejemplo, para el caso de los negacionistas de la pandemia, los negacionistas de la infección y demás, cuando por desgracia pueden llegar a cursar la enfermedad y no cursarla en términos benignos, ¿no? Esta teoría plantea que deben hacerse cargo de esa decisión que tomaron. ¿Y qué implica ello? Bueno, ese es lo que ahonda el espíritu de la norma, la bioética, ¿no? ¿Qué implica ello? Que esa decisión autónoma, esa ética aplicada al caso en concreto hace que la persona, si se enferma, tiene que autorresponsabilizarse por las consecuencias. El Estado no tiene que hacerse cargo de poder colaborar o poder ayudarlo en sobrellevar esa enfermedad, ¿no? Y son cuestiones que se han debatido, aunque a ustedes les parezca mentira, se han debatido, ¿no? ¿Por qué, en términos generales, digamos, o en términos vulgares, plantear esta teoría desde el punto de vista práctico o vulgar se diría de esta manera? ¿Por qué yo, si me cuido, tengo que pagar los platos rotos de la persona que no se cuida? La persona que no se cuida, que se jorobe, ¿no? Eso es en términos más abruptos o más embrionarios de esa teoría de la autorresponsabilidad de la salud, ¿no? Pero a partir de allí, las teorías más intermedias de autorresponsabilidad de la salud apuntan básicamente a criterios utilitaristas, ¿no? El criterio utilitarista en la salud también es peligroso. ¿Por qué? Nadie discute que no se puede gastar más de lo que ingresa. Esto, la economía familiar lo determina, existen créditos, pero si esos créditos no se abonan, luego uno sufre las consecuencias. Hablando de la economía familiar, ¿no? ¿Por qué en un Estado tendría que ser distinto? Plantean los utilitaristas. Entonces, plantean de que si el presupuesto es 10, no puedo gastar 11. No puedo excederme de ese presupuesto, ¿no? Porque eso hace básicamente a la distribución del recurso. Y que el recurso se distribuya efectivamente y de forma utilitaria, de forma útil, hace que básicamente el recurso se aprecie, ¿no? Bueno, en términos de pandemia esto ha sido un elemento que ninguno de los países, por haberse sorprendido con esta pandemia, lo ha utilizado. Porque si se hubiera utilizado el utilitarismo, estaríamos en otro esquema de muertos o en otro esquema de infectados, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos se aplicó el utilitarismo cuando en realidad primó la libertad. Nosotros vimos el año 2020 la cantidad de contagios y fallecidos en Estados Unidos, pero nunca primó la autorresponsabilidad, porque vimos hasta en Estados Unidos, ¿no?, en donde prima la libertad y la autorresponsabilidad, una decisión del Estado y de un gobierno más duro que el que está hoy en día, ¿no?, de tinte más liberal que el que está hoy en día, una decisión por parte del Estado de no abandonar a la población. Evidentemente, este virus y el poco conocimiento que hasta hoy en día tenemos del virus hizo que el colapso sanitario existiera, que la imposibilidad de atención a todos por igual existiera, pero eso existió en todas partes del mundo.
no solo en Estados Unidos, en Italia también lo veíamos, la decisión de los médicos de a quién atender, ¿no? Bueno, todas esas situaciones hacen que el utilitarismo muchas veces sea discutible, ¿no? Porque el utilitarismo en el ámbito sanitario plantea lo económicamente útil. Hoy en día en pandemia no estamos discutiendo lo económicamente útil, o sea, lo económicamente útil es dotar al sector sanitario público, semipúblico y privado de los recursos necesarios para poder salvar vidas, ¿no? Pero una vez pasada la pandemia, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos sectores de la salud que son improductivos, o sectores de la salud que no están utilizando o invirtiendo los recursos de manera apropiada. ¿Qué es lo que se debe hacer? Por eso las posturas utilitaristas a veces son peligrosas. Bajo un esquema o bajo el manto de que se debe gastar eficientemente para que el recurso llegue, que nadie discute la verdad objetiva de esto. La naturaleza es esa, ¿no? Muchas veces solapadamente existen recortes en materias sociales o sanitarias que hacen básicamente a que esta teoría de autorresponsabilidad de la salud también entre en debate y en crisis, ¿no? Y en choque con los postulados de la bioética. La bioética como esencia misma de la defensa, primero de la autonomía del paciente, pero luego básicamente de la defensa de este paciente frente a la decisión autónoma que tomó, ¿no? Porque por un lado lo dotamos de autonomía, lo informamos y luego lo atendemos, ¿no? Con la beneficencia o no maleficencia. La bioética lo que está planteando es un equilibrio. Si bien, por un lado, le doy la libertad al paciente, por el otro lado, no puedo abandonarlo a su suerte porque él se le ocurrió, cuando yo le dije que ese diagnóstico era de cáncer de colon, no operarse de cáncer de colon y hoy en día estar en terapia intensiva. Entonces no le puedo decir a esa persona, bueno, ahora tenés que hacerte cargo de tus decisiones, ¿no? Entonces la bioética lo que plantea es un término intermedio, un punto de encuentro, un punto de diálogo, que no puede hacer más que eso la bioética, ¿no? Como ciencia o disciplina, no puede inmiscuirse más que tratar de generar ese diálogo. Si luego el diálogo no se da, es muy difícil, ¿no? La bioética lo que puede hacer es generar recomendaciones. Al margen de los dictámenes de los comités de bioética, que son básicamente que en la práctica muchas veces tienen mayor asidero, desde el punto de vista académico, la bioética no puede generar más que recomendaciones. Y luego los que aplican esas políticas sanitarias, que son los estados y los políticos, en general, la administración, los toma o los deja, ¿no? Lo que trata de hacer la bioética es plantear, con un término humanístico, la mirada hacia el futuro, ¿no? Con un término humanístico, desde el punto de vista de la libertad y de la autonomía, una mirada hacia el futuro. El futuro está plagado básicamente de incertidumbres en materia sanitaria, pero también está plagado de elementos tecnológicos e innovaciones científico-tecnológicas que la bioética plantea y las hace como suyas, y las plantea como un postulado que debe estar presente en esa convivencia entre la medicina y el paciente, el destinatario de esta medicina, ¿no? Podemos hablar mucho de la revolución científico-tecnológica y de que las máquinas dentro de 10 o 15 años nos estén operando, pero no podemos dejar de lado, dice la bioética, a la concepción del ser humano y su autonomía, y su decisión, ¿no? Y su reino del yo. Entonces, por eso está en el medio la bioética, está en el medio del reino del yo y de las decisiones, está en el medio de la salud pública y de la salud privada, no puede favorecer a una u otra, porque tiene que estar ante cada caso en particular aplicando distintos postulados, ¿no? Muchas veces favoreciendo la salud pública, otras veces tantas también favoreciendo el esquema sanitario privado. El esquema en el cual nosotros nos enrolemos no es condicionante para poder tomar una decisión, sino los hechos y básicamente las situaciones particulares en cada caso en concreto. Por eso la bioética no tiene soluciones mágicas, como por ejemplo un código civil puede llegar a tenerlas. La bioética por eso no es normativizada. La bioética se normativiza en un código, tendríamos
un numerus clausus, como le gusta decir a los civilistas, de soluciones para cada caso en concreto, y no tendríamos ese juego, ¿no?, que le permite a la bioética poder entrar y salir con términos o con criterios éticos de cada caso en concreto, ¿no? Esa flexibilidad de pensamiento se reduciría hacia aplicar reglas mnemotécnicas y terminaría allí. No han sido pocos los doctrinarios que han tratado de sistematizarla, ¿no? Muchas veces también con presiones, no solamente desde el método corporativo privado, o sea, llámese laboratorios, clínicas, empresas de medicina privada, sino también desde el Estado, porque al Estado también le conviene normativizar esto y básicamente establecer en qué caso la bioética tiene intervención y en qué casos tiene que mantenerse al margen, ¿no? El interés público y el interés privado en esto es muy fuerte, y la bioética pugna para tratar de mantenerse ajena a ambas situaciones. Último elemento que yo les quiero plantear, las teorías de la variable de la salud. Es una teoría que surgió casualmente hacia la década del 70, en esta teoría de la economía de la salud, de los liberales o los libertarios de la salud, que planteaba básicamente esto surgió en base a una investigación científica, ¿no?, que establece, hasta hoy en día, las variables de la salud existen. Si ustedes googlean variables de la salud, hoy en día existen más de 100 variables de la salud. Las variables de la salud, ¿qué son? Son básicamente las causas por las cuales uno tiene tendencia a enfermar, ¿no? Esto se ha estudiado desde la década del 50, tuvo auge en el 70 y hoy en día existen múltiples variables de la salud, ¿no? Tengan en cuenta que hacia la década de los 70 se planteó como una teoría que favorecía la autorresponsabilidad en materia de salud. Y ahora les voy a explicar por qué. En términos reducidos y achicados, la teoría de la variable de la salud plantea que existen 4 elementos o condiciones que pueden afectar a la salud del ser humano. Uno es el medio ambiente, o sea, el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Otro es básicamente las posiciones genéticas o la disposición genética que tenga cada cuerpo, cada ser humano. Otra es el estilo de vida que llevemos a lo largo de nuestra vida. Y la última, los bienes y servicios sanitarios, de los cuales dispongamos o no, ¿no? Vuelvo a repetir: medio ambiente, genética, estilo de vida y bienes y servicios sanitarios. Respecto a este estudio que se realizó, por eso les digo que favorece la economía de la salud y las posturas liberales en economía. Ahora ustedes van a ver del diagrama de torta cómo se establece. Imagínense un diagrama de torta de 10 o de 100, ¿no?, en porcentaje. Bien, vamos a empezar con los bienes y servicios sanitarios. La carencia de bienes o servicios sanitarios, ¿esto qué significa? Carencia de hospitales, recursos humanos, técnicos, científicos, todo lo que ustedes puedan incorporar dentro del ámbito de salud, pública o privada. Esto no discrimina. La carencia de bienes y servicios sanitarios hace que las personas tengan tendencia a enfermar en 1 de cada 10 casos, o sea, el 10%. ¿Esta teoría qué dice? Cuando ve este porcentaje, plantea 1 de cada 10 casos no es tanto. Tengan en cuenta que 9 de cada 10 casos no tienen tendencia a enfermar por carencia de bienes y servicios sanitarios. Esto nos lleva a concluir en el utilitarismo. Por eso yo les decía que cada teoría, como se explique y se analice, es peligrosa. ¿Por qué? Nos plantea que si de 9 de cada 10 personas no tienen tendencia a enfermar por carencia de hospitales, de recursos humanos o de recursos tecnológicos, ¿para qué vamos a invertir más en esto? Aquí no está el problema. Síganme en ese razonamiento. La segunda, medio ambiente. Medio ambiente, cuando hablamos de medio ambiente no estamos hablando de derecho ambiental pura y exclusivamente, sino también todo lo que hablábamos en relación a los recursos sanitarios que se deben tener a mano para poder evitar infecciones, ¿no? El noroeste argentino más particularmente, la carencia de agua potable, esterilizantes y demás, condiciones en las cuales se pueda vivir. En la provincia de Buenos Aires, las villas miserias. Hablo de la provincia de Buenos Aires y la Villa Miseria o los asentamientos, como hoy se plantea, yo lo digo mucho más crudamente, como se decía antes, a vieja usanza. Hablo de la provincia de Buenos Aires con la concentración de la población, ¿no? Obviamente que los asentamientos existen en todo el país, pero en las grandes ciudades esos asentamientos se multiplican y son focos de contagios, de enfermedades y de proliferación de virus y bacterias, porque
existe sobrepoblación, sobresaturación de población. Bueno, en términos de medio ambiente, la carencia, ¿no?, o el defecto en el ambiente, estamos hablando de asentamientos, carencia de agua potable, carencia de recursos alimenticios, ¿no? Vean ustedes, el fallo de la cuenca de la Matanza de Riachuelo fue uno de los paradigmáticos fallos en el derecho ambiental, que planteaba básicamente que todos los municipios que estaban a la vera del Riachuelo estaban contaminados, y todas no solamente el lecho del río, sino también tierra hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los asentamientos, sobre los cuales hoy en día se habla tanto, sobreviven escasamente, muchas veces, de el reciclaje, ¿no? El reciclaje no solamente de elementos de la llamada bolsa verde, sino también de elementos orgánicos, ¿no?, que en realidad no se reciclan, sino que evidentemente se reutilizan. Y ante estos elementos orgánicos en descomposición, en muchos casos arrojados involuntariamente, en muchos otros casos viviendo entre todo ese elemento orgánico en descomposición, genera enfermedades. Nadie lo discute. Si uno tiene un modo de vida o un espacio de vida saludable, limpio y desinfectado, va a tener menor posibilidad de enfermar que uno que tenga básicamente estas condiciones negativas, ¿no? Bueno, esta teoría de las variables de la salud plantea que la carencia o la afectación al medio ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos hace que 2 de cada 10 personas tengan tendencia a enfermar. Esta teoría vuelve a meter la cola, el diablo vuelve a meter la cola, y plantea entonces que 8 de cada 10 personas, ustedes vean cómo se analiza esta teoría, en compartimentos estancos, no se va sumando. Si nosotros después analizamos y sumamos, vamos a tener otra visión. Síganme en cómo se analiza, y cómo básicamente, filosóficamente, se construye una teoría y se demonizan datos, cuando en realidad son datos que se deben utilizar para poder mejorar las cosas, ¿no? Bueno, 2 de cada 10 personas tienen tendencia a enfermar por la cuestión ambiental. O sea, 8 de cada 10 no tienen tendencia a enfermar. Es poco, 2 de cada 10 personas. Entonces, la desechamos. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, ¿de qué hablamos? Una obligación del Estado. Al margen, básicamente, de la postura individual que nosotros podamos llegar a tener en cuanto a la protección al medio ambiente, si el Estado no toma cartas en el asunto de la cuestión de la protección ambiental, poco podemos hacer desde un punto de vista individual, ¿no? La idea de que no arrojes colillas a la playa, la idea de que no arrojes sorbetes a la playa o a la vía pública, sí, puede colaborar y mucho, pero sí, desde el Estado, en términos asociativos, no se conmina a las empresas, a los grandes contaminadores en el mundo, y en la República Argentina en particular no tiene otra suerte más que esa. Si uno, desde el punto de vista estatal, no tiene una postura enérgica y fuerte para defender el medio ambiente, es muy poco lo que puede hacer una persona en particular, ¿no? Obviamente que el compromiso ambiental individual es importante, pero tiene que ir conjuntamente con políticas de Estado. Entonces, si esas políticas de Estado apuntan hacia que la gente no se enferma por la falta de esas políticas de Estado, nosotros no debemos invertir en derecho ambiental. Eso es lo que plantea esta teoría. El tercer elemento, la genética. Esta no la pudieron analizar desde otro punto de vista más que el de los números, obviamente, porque es el más científico, el dato más científico, el que menos se puede toquetear, si se quiere, como dato estadístico, y no se puede analizar más que entender que 2,5 de cada 10 personas tienen tendencia a enfermar por predisposición genética. Este es un elemento muy importante, y aquí yo quisiera hacer un paréntesis y plantear la necesidad del compromiso estatal en cuanto a la investigación científica, ¿no? Organismos como el CONICET, ¿no?, que son tan importantes y de tanta historia en la República Argentina, son esenciales, ¿no? Financiar el CONICET, financiar obviamente la investigación a través de organismos públicos o de organismos privados, esto no se discute. La investigación tiene que siempre beneficiar al general. Es muy importante tener en cuenta que 1 de cada 4 personas tienen tendencia a enfermar por una predisposición genética, ¿no? Está comprobado que la mayoría de las enfermedades terminales
hoy en día están, que es básicamente una de las, sacando el coronavirus, es de las más, las enfermedades terminales son de las que más internación en terapia intensiva conllevan, ¿no? Luego obviamente están las cardiovasculares y las de urgencia, pero las enfermedades terminales son son un foco muy importante respecto al cual el Estado tiene que hacer énfasis en el ámbito del derecho a la salud, ¿no? Y en la innovación y en la investigación, ¿no? Esto como párrafo aparte y opinión personal en cuanto a esto, ¿no? Este dato es muy poco difícil de manipular. 2,5 de cada 10 personas tienen tendencia a enfermar por ello. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí tiene que haber intervención del Estado e intervención de los privados para propender hacia la investigación y hacia la resolución de estas cuestiones. Aquí ingresa otra situación que es el tema de la manipulación genética, como una cuestión ética, ¿no? La autonomía, bueno, todas esas cuestiones y esas derivaciones éticas que trae aparejada la bioética, ¿no? Y aquí también tiene todo un campo de acción la bioética, que cada caso en particular también lo analiza de distintos puntos. Y el último elemento, y más interesante a esta teoría, es el estilo de vida. El estilo de vida es básicamente, hoy en día, es la que más se ha desarrollado como variable de la salud. El estilo de vida apunta hacia la forma de vida que uno lleve. No solamente desde el punto de vista de la vida en general que lleve en términos, por ejemplo, de la vida laboral que lleve, el estrés que ello conlleve, el trabajo, ¿no? Las obligaciones, ¿no? El estrés considerado como enfermedad. Hoy, de la variable de la salud se han establecido la mayor cantidad de enfermedades no físicas, no desde el punto de vista de la dolencia física, pero sí de una dolencia psicológica que impacta luego en el físico, ¿no? De la persona, y que tiene especial relevancia en esta teoría. El 45% de las personas, o sea, 4,5 de cada 10, casi la mitad, tienen tendencia a enfermar por el estilo de vida que llevan. Esto es un dato a tener en cuenta. Tiene muchas aristas, como yo les digo, ¿no? Muchas veces no es solamente la buena alimentación, el ejercicio diario o el estilo de vida de no beber alcohol, no fumar, no consumir sustancias legales o ilegales psicotrópicas, ¿no? Sino también apunta hacia una postura filosófica de estilo de vida, ¿no? Que también los liberales o los libertarios muchas veces plantean, ¿no? El estilo de vida debe analizarse como un elemento muy importante, es un elemento condicionante de riesgo a enfermar, pero debe analizarse en términos básicamente de conciencia colectiva, ¿no? Esta teoría no lo analiza en términos de conciencia colectiva, lo plantea desde el punto de vista individual. O sea, yo te di el dulce del individualismo y de la autonomía, bueno, ahora hacete cargo y hacete responsable por el estilo de vida que vos llevaste. Si vos no te cuidaste, no realizaste actividad física, te estresaste en tu trabajo, jorobate. En términos poco académicos, se plantearía desde ese punto de vista. Entonces, miren cómo se lleva todo hacia la autorresponsabilidad en la salud, ¿no? La calidad de vida o el estilo de vida apunta hacia lo que vos decidiste, porque vos sos libre de poder, en muchos casos no es así, en la mayoría de los casos no es así, ¿no? Partamos de la base de que muchas veces una persona no puede elegir entre si trabaja, se sacrifica por su familia para poder llegar a fin de mes, o tiene un estilo de vida mucho más saludable. Se pueden incorporar hábitos, ¿no? Esa es una de las partes positivas de la teoría de la variable de la salud y el estilo de vida, los hábitos, pero responsabilizar a la persona exclusivamente por el estilo de vida que lleve y con ello conllevar a que si el estilo de vida tuyo fue tóxico y tenés tendencia a enfermar por ello y te enfermas, el Estado no tiene que hacerse responsable de esto, es básicamente decir, para qué queremos el Estado, ¿no? Cerremos el Estado, que cada uno se autorregule y que básicamente cada uno tenga que cada uno tenga su suerte, ¿no? Es por eso que muchas veces, desde el punto de vista de la bioética, todas estas teorías son muy interesantes para poder reafirmar el concepto de autonomía, pero también tienen esa doble vara, ¿no? Ese riesgo, ese alea, ¿no? Y que cada
caso en concreto tiene que analizarlo detenidamente, ¿no? Tiene sus lados de sus pros y tiene sus contras, tiene sus luces y tiene sus sombras, ¿no? Entonces, lo que se plantea como reflexión final desde el punto de vista de la bioética es la necesidad de un compromiso ético en el análisis de los casos en concreto. No podemos plantear todo ligeramente o plantear toda la ligera desde un punto de vista ¿no? Cuando muchos casos en particular requieren un análisis específico, ¿no? No podemos generalizar casos planteando de que, por ejemplo, si por el estilo de vida te enfermaste es tu culpa, ¿no? No podemos plantear, analizar sesgadamente las estadísticas, como se plantea analizar sesgadamente. Ustedes vean que el 45% del estilo de vida más el 20% del medio ambiente, 65% más de los bienes y servicios sanitarios, estamos hablando de que casi 8 de cada 10 personas tienen tendencia a enfermar si el Estado no toma riendas en el asunto y garantiza al menos condiciones mínimas. Si la ven desde ese otro punto de vista, es muy importante. Entonces, hay que analizar las cosas detenidamente, hay que analizarlas desde un punto de vista complejo. No hay una solución mágica a estas situaciones. Son elementos que se van dando, en el tema de las variables de la salud hasta hoy en día se estudia, pero esa asunción del riesgo sanitario individual muchas veces es equivocada, por no decir en casi todos los casos, ¿no? Bueno, yo no los quiero aburrir más, hablé bastante, preferiría quizá la próxima clase en una instancia de debate. Aquí en la clase armamos una charla de debate acerca si quieren, se me ocurre ahora el trabajo que estén realizando para el seminario 2, cómo lo están orientando, qué es lo que piensan plantear, para que ustedes también tengan posibilidad de interrelacionar e intervenir en la cátedra. Así tampoco es un monólogo mío. Tengan en cuenta, bueno, la clase próxima con Horacio Salvador y la próxima conmigo con esa idea, ¿no? Flexible. No importa si no tienen en la cabeza específicamente cómo se desarrolla el tema, sino que vaya fluyendo en la charla. Así que quizás también dentro de esa charla de ida y vuelta que tengamos, también puede servir a ustedes para poder incorporar algo para el trabajo final, o bueno, será una instancia de análisis y de reflexión. Si les parece bien, quedamos así. Tengan en cuenta lo de Google Classroom, tengan ahí la contraseña a mano, y bueno, nos estamos viendo dentro de 15 días, dentro de 7 días con el doctor Horacio Salvador. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Una consulta. El tema de medio ambiente. Sí. Eso durante la semana que viene vamos enviando mails para ver si queremos tratar uno u otro tema. Sí, esto tengan en cuenta que la próxima clase mía va a ser de reflexión en 15 días y la otra quizás de algún tema de derecho ambiental, ¿no? Así que quizás esto puede llegar a ser para mediados de junio. Está bien. Una clase para mediados de junio, ya que tienen tiempo para ir pensando, para ir conversando o enviándome los mails, o lo vamos conversando aquí por el Zoom, sin ningún tipo de problema. Eso se los digo con suficiente antelación como para que vayan pensando si les interesa algún tema particular. Si no les interesa ninguno, bueno, la cátedra de Derecho Ambiental va a desarrollar algún tema en particular que sea de interés general, ¿no? Pero quizás hay algo que a ustedes les interesa, que se puede analizar, y quizás la cátedra de Derecho Ambiental lo pueda abordar. Tienen tiempo. Perfecto. Está bien. Sí. Bueno. Sí. Decime, Alessandro. Te escucho bastante cortado. No sé si será la cámara, si querés apagarla y hablar, quizás viste que las dos cosas a veces...
Saqué la cámara. No, mi consulta sobre el trabajo Sí. de ser en relación con los temas que estamos viendo, o tiene que ser una lección, o un tema uno de la redacción lo que investigar. Bueno, mira, perdóname, mira, no te entiendo casi nada porque se entrecorta mucho, pero creo que interpreté lo que vos planteaste por algunas palabras. Vos me querés consultar acerca, a ver si es cierto, de si el trabajo final tiene que versar sobre alguno de los temas que nosotros dimos en clase o puede ser cualquier tema relacionado a la bioética. Si es esa tu pregunta, la respuesta es que es abierto a cualquier tema que ustedes quieran desarrollar. No es necesario que utilicen un tema específico de la materia, de la asignatura o de las clases que hemos dado. Bien, bien, bien. Gracias. La verdad que no sé, quizás vos, Paula, lo pudiste escuchar. Yo la verdad que no Creo que sí, no logro. dijo, sí, porque yo por lo que le entendí ahora fue que sí, que eso era lo que había preguntado. Así le Bueno, entendí. bueno. Perdoname, Alessandro, no, Si no, quizás que lo escriba la en el chat. conexión mía. Sí, si no. Sí, acá ya escribió. Ahí está. Perfecto. Quedamos, sí, ya escrito. Bueno, perfecto. Sí, Bueno, cualquier tema, ustedes lo enfocan del lado que ustedes quieran. Si quieren hacer un tema en particular de lo que hicieron en el seminario 1 lo hacen. Si quieren hacer un tema independiente del seminario 1 lo hacen. Eso vayan trabajándolo ustedes con tranquilidad. No se les exige cantidad de hojas, no se les exige desarrollo científico. Tengan en cuenta todas esas cuestiones y bueno, con tranquilidad y más que nada es una formalidad el trabajo, ¿no? No lo queremos plantear como algo impuesto, ¿no? Es una formalidad, nada más, como para cerrar, darle un cierre al seminario. está bien. Bueno, Bueno, si no hay más dudas o consultas, nos vemos dentro de 15 días, dentro de 7 con Horacio. bárbaro. Bueno, muy bien, nos vemos. Que tenga buen día. Buenas noches, va. Hasta luego. Buenas noches, igualmente. Buena semana.